Bienvenida, Magíster Clara Atardo, a Reflexiones ESI. Clara es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, es creadora de los proyectos ESI para adultos y Salud Mental para Todos. Es escritora, es magíster en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo. Bienvenida, Clara. Hola, bueno, gracias por invitarme. Vamos a Muchas, conversar muchas sobre, gracias. gracias a vos por compartir estas reflexiones sobre el tema ESI en adultos. Y la primera Mm. pregunta y la como importante es, ¿cuál es la necesidad de considerar la ESI en los adultos mayores? ¿En los adultos? En los adultos mayores. Perfecto. Dentro de la adultez mayor o la vejez, ¿te referís a ello? Mira, en primer lugar, contemplar la definición y las concepciones que tenemos sobre la sexualidad. La sexualidad es amplia, es diversa, es multidimensional, tiene que ver con aspectos psicológicos, corporales, sociales, políticos, relaciones de poder, tiene que ver con la fantasía, con el erotismo y de ninguna manera puede reducirse a aspectos coitocéntricos, o sea, ligados a el orgasmo, la penetración y mucho menos a reducirla al espectro de la heterosexualidad o la reproducción. Puede ser parte, pero no es todo. La sexualidad nace con nosotros y muere con nosotros. Tiene que ver además con un componente muy fuerte que es el erotismo, el eros, el amor en movimiento, y eso nos acompaña toda la vida, lo podemos desarrollar y potenciar toda la vida. ¿Qué pasa? En una sociedad que históricamente, hace algunos siglos, nuestro marco está colonizada, bueno, estamos en el marco de el Día de la Diversidad Cultural, colonizada, patriarcal y capitalista, se ha abogado porque las parejas sean heterosexuales y reproduzcan el orden capitalista de la producción y reproducción, por lo cual se focaliza en las etapas de la sexualidad como reducida a las etapas reproductivas. Es político esto. Ahora, lo que necesitamos desde un marco de derechos humanos y entendiendo a la sexualidad como un derecho humano es entender que la sexualidad nos acompaña toda la vida y que en la adultez mayor o en la vejez la sexualidad es parte y es importante. Digo, desde la propia exploración autoerótica hasta el encuentro con otras personas, hasta la posibilidad de manifestar tu identidad de género o tu orientación sexual. Existen muchos prejuicios y muchos estereotipos muy ligados a que la sexualidad es solo un tema de la juventud y, eh, y eso también es un problema de la ESI. La ESI como ley del año 2006 es muy linda, la queremos mucho y tenemos que seguir profundizándola, pero solo reduce el campo a las personas, a las infancias y adolescencias, como si fuera solo un tema de infancias y adolescencias, la sexualidad, el placer y los cuidados. ¿Por qué solo pensar en la infancia y la adolescencia y no pensar en las siguientes etapas de la vida? Bueno, porque somos también una sociedad adultocéntrica que necesita controlar a las nuevas generaciones, sí. Más que promover el placer es el control, me parece, muchas veces. Y muchas veces las adulteces no nos hacemos cargo de nuestros aspectos ligados al erotismo y la sexualidad. Para desarmar todos los mitos y estereotipos y promover bueno, que las personas adultas mayores puedan disfrutar, conocerse y cuidarse también en el caso en que sea necesario, ¿no? ¿Cuántas salidas del closet suceden en la adultez y adultez mayor en este momento histórico? Porque en otros momentos no se podía. Digo, me parece que nos interpela como personas en distintas etapas de la vida y nos interpela como profesionales. ¿Sí? A mí como psicóloga me interpela. ¿Cómo voy a intervenir con una persona adulta mayor? Voy a descartar, no voy a preguntar por la sexualidad porque voy a dar por supuesto que no existe.
Me Es quedé pensando en algo fundamental. que dijiste, que la ley 26.150 se vincula más que nada a la infancia y la adolescencia y no tanto a los adultos, pero sin embargo somos nosotros adultos quienes formamos y acompañamos en esa formación a, a esas infancias y a esas adolescencias, y entonces es importante que nosotros sepamos acompañar de manera genuina y todo lo que estás diciendo me hace pensar un montón de cosas. Esto de la salida del closet en adultos mayores, Ujú. que se estuvo hablando mucho esta semana también, porque justo coincidió con el día de la salida del closet, que yo no sabía que existía ese día, que está, que fomenta justamente que las familias puedan hablar. Yo digo, Exacto. mientras vos hablabas, digo, che, pero si estamos todos en esta heteronormatividad, va a ser muy difícil que podamos hablar de eso. Bueno, yo traigo esto que vos decís. La idea de ESI para adultos y cómo surge ESI para adultos. ESI para adultos surge de una experiencia. Yo trabajo educación sexual integral hace muchísimos años, incluso antes de que exista la ley, siempre me llamaron y llamaron a los equipos que coordinaba o los equipos a los que pertenecía para trabajar con adolescentes. Urgente con adolescentes, desde la preocupación adulta, personas adultas preocupadas porque los adolescentes van a tener sexo. Entonces, como van a tener sexo, se tienen que cuidar. Y tenemos que hablar de relaciones de género y de noviazgos violentos. Y los adultos, todos muy preocupados y muy alarmados por lo que pueda pasar con las nuevas generaciones. Que respecto de su identidad de género, orientación sexual, adulteces alarmadas. Nos llamaban de urgencia para trabajar eso. Ahora, lo que yo empecé a detectar con los años es que esas adulteces no teníamos educación sexual. ¿Desde qué lugar me paro yo para transmitirle a otros esto? ¿Desde qué lugar, eh, cuando por una cuestión de tiempos y épocas no tuve educación sexual? Cuando mi educación sexual, no tuve educación sexual integral, sí tuve educación sexual. No era una educación desde los derechos, sino desde la sexualidad como represión, como pecado, como algo siniestro, y algo que hay que evitar y prevenir. Entonces hemos transmitido, yo he estudiado y vivido muchas barreras para la implementación de la ESI. Hay muchas barreras ideológicas, presupuestarias, de formación, de accesibilidad. Hay muchas barreras, pero una barrera no explorada es la sexualidad, que la sexualidad sigue siendo un tabú. Muchas veces se habla de ESI de manera desexualizada. Una cosa que me fui encontrando en los últimos años es que en los paneles de educación sexual integral se hablaba de género y de violencia, pero el tema de sexualidad no se tocaba. O muchas veces en las escuelas se habla de género, se habla de violencia, y para hablar de sexualidad se llama a un médico o médica. No entra en el campo de les educadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Por qué se está omitiendo la sexualidad de la ESI misma? Porque la sexualidad sigue siendo un tabú, la sexualidad sigue siendo pensada como un peligro, y eso tiene que, como peligro de despido, como peligro de queja, como peligro de qué van a decir de, se sigue habiendo mucho miedo, y nosotros, las generaciones adultas, hemos recibido mucha de esa carga. Entonces, ¿cómo hago para pararme frente a otros a hablar de sexualidad si yo lo que recibí fue es pecado, eh, es sucio? Si no pasa por mi cuerpo, si mi cuerpo no me gusta, si me siento vieja ¿no? Entonces, esto es un defecto o un privilegio de profesión. Los psicólogos tenemos una formación en la cual se nos impulsa a analizarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, llevo ese criterio a otros ámbitos y digo, bueno, si voy a trabajar educación sexual integral, ¿qué pasó con mi sexualidad? ¿Qué pasó con mi educación sexual? ¿No? No solamente eso es importante, sino lo que acabas de decir, ¿no? La imagen que uno tiene de sí mismo
Ujú. cuánto influyen no solamente en la percepción de uno, sino cómo se vincula con los otros. Yo me Ujú. quedé pensando en eso, ¿no? También cómo voy a enseñar ESI si yo me percibo, como dijiste recién, vieja, este, Gorda, digo, los estigmas, todos los estigmas sobre la corporalidad, el gordo odio, el edadismo, ¿no? Especialmente contra las mujeres, contra las feminidades. Edadismo es la discriminación contra las personas viejas. Las mujeres no podemos envejecer. Se nos cuestiona si tenemos canas, se nos cuestiona si se nos consigue, no tenemos un cuerpo hegemónico. Y entonces parece algo que influye. No, no influye, porque trabajo permanentemente en el consultorio, en los talleres, cómo no, no entrar en determinados esquemas hegemónicos hasta repercute en tu libido, hasta repercute en cómo querés encontrarte con otro o no querés encontrarte con otro u otros. Desde desnudarte, desde la luz apagada, desde meterte en una pileta con la remera puesta. O sea, no es, ay, son cosas que influyen, nos atraviesan y nos angustian y nos impiden disfrutar. Parece que solamente los modelos hegemónicos jóvenes y bellos desde lo que considera la cultura como bellos, tienen derecho al amor, tienen derecho a los orgasmos, tienen derecho al disfrute. y somos todos iguales y Vamos a... todos tenemos derecho al disfrute, al goce, Exacto, como derecho humano, y nadie ¿no? tiene derecho a Ubicado opinar como... sobre nuestros cuerpos. No, 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 ni a Eh, estigmatizarnos por nuestras formas. sí, yo estaba pensando mientras vos hablabas y decías esto que trabajabas mucho hace mucho tiempo sobre ESI en adultos, te quería eh, preguntar cuáles eran algunas de las estrategias didácticas que utilizás, sobre todo porque hay muchos educadores que nos están mirando y hay muchas familias que todavía no quieren comprender que la ley de educación sexual integral es una ley y que hay que cumplirla. Bueno, vamos por partes. La Ley de Educación Sexual Integral prevé que la información se adecue a las etapas de la vida. ¿Sí? Lo que yo trabajo con personas adultas no es lo mismo que se trabaja en nivel inicial o en el primario o en el secundario. ¿Sí? Esto es muy importante para desestigmatizar, entendiendo que la sexualidad tiene la educación sexual integral tiene muchas dimensiones, ¿sí? Valorar la afectividad, la perspectiva de género, la no discriminación, la diversidad cultural, el tema de los derechos. Con las infancias vamos trabajando y se van adecuando los contenidos a el cuidado del cuerpo, a los juegos con perspectiva de género, se va adecuando a las etapas de la vida. Eso por un lado, para que salgan todos los temores de ideas de hipersexualización o ideas de abuso, ideas de pornografía. Todo eso es un mito. Se entiende a la educación sexual integral como un derecho que apunta a la equidad entre las personas y al conocimiento y al autoconocimiento y al cuidado, ¿sí? Eh, y por otro lado, estrategias. Primera, trabajarse a un emismo. La primera es que pase por el cuerpo. La primera estrategia es que la ESI pase por el cuerpo. Nos tiene que pasar por el cuerpo. Tenemos que estar atravesadas por cuestionar nuestra historia, visibilizarla, duelarla muchas veces y repararla muchas veces o reivindicar muchas cuestiones, en qué momento histórico nos han sucedido las distintas experiencias. Tiene que pasarnos por el cuerpo, tiene que pasarnos por las emociones, tiene que pasarnos por la, algo genuino, trabajar nuestros tabúes, nuestras vergüenzas, nuestras experiencias traumáticas. Primero trabajarnos a nosotros mismos. Que no pase solo porque leo libritos, contenidos y ya está, ¿no? Porque si no es un como si.
Otras estrategias, la creatividad anudada a la formación, ¿sí? ¿Con qué estrategias trabajo yo? Educación popular. Todo lo que tiene que ver con traer los saberes de las otras personas, porque yo sobre lo que te pasa a vos no sé nada. Entonces, el ABC es trabajarnos a nosotros mismos. eh, Después tiene que ver toda la cuestión institucional, ¿no? Evaluar todo el tema de viabilidad institucional para llevar adelante un proyecto. Llevar un proyecto de ESI no es un taller o la semana de la ESI, es permanente. Son años de patriarcado y de estigma, no los vamos a cambiar por un taller, ni por 2 ni por 3. Ni Tiene que una ser una semana. formación, ni una semana. Tiene que ser un compromiso y una formación permanente de gente que permanentemente esté trabajando y retrabajando la temática. Tiene que haber presupuesto, por supuesto, porque es una política pública la ESI, es una ley, implica una política pública. Y para llevarla adelante se necesita muchos compromisos de muchas instancias. Las metodologías participativas y creativas adecuadas a la población destinataria, porque no con todo el mundo voy a trabajar lo mismo, de la misma manera, o sea, por edades, territorios y etcétera. Y bueno, todas las estrategias de educación popular, creativas, participativas, garantizar la confidencialidad, garantizar la seguridad de quienes están trabajando, digo, para poder expresar. Y algo muy importante a garantizar cuando hacemos talleres de ESI, que abren tantas cosas, porque contrario a lo que se cree desde los prejuicios más rancios y patriarcales, la ESI lo que hace es proteger, es preservar y acompañar y que muchos puedan hablar de situaciones de abuso y de violencia. Cuando sepamos que eso puede suceder en un taller nuestro, que una persona adulta puede decir que fue abusada, que vive violencia, que una infancia puede decirlo. El taller no termina en el taller. Cuando vamos a dar un ciclo de talleres, tiene que ser en una trama institucional, en una planificación institucional, en un acuerdo institucional, donde lo que allí sucede, si es necesario, tiene que continuarse por otras vías. Por ejemplo, trabajé muchas veces en áreas de género y diversidad sexual, municipales. Si vamos a dar un taller y surge una cuestión de abuso o de violencia, inmediatamente convocamos a la persona que lo cuenta a hablar en privado e inmediatamente se pone en contacto a esa persona con espacios asistenciales para que la sigan acompañando. Si es una infancia, se trabajará con la escuela y con el servicio local para acompañar a esa infancia. Es una responsabilidad muy grande dar un taller o un ciclo de talleres. Y es la responsabilidad de hacer un trabajo intersectorial. No es que, bueno, di el taller, ya está, me voy, bueno, qué lindo. Es un compromiso. Es un compromiso político, es un compromiso intersectorial, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para trabajarnos mucho y para trabajar con otros. No es que fui, hice un taller y me fui y cumplí. Implica muchas cuestiones, ¿no? Esas son mis recomendaciones, algunas de mis recomendaciones. Y sí, yo te iba a decir dónde podemos encontrar más información y la primera que se me viene a la mente es el Instagram Clara Esi para adultos. Clara Esi para adultos, tengo en YouTube Clara Tardo, también muchas charlas, y tengo un blog, Clara Atardo. Me pueden encontrar en esos lugares y yo voy diciéndoles dónde voy a ir haciendo las distintas charlas. Hoy por hoy, ESI para adultos sigue en el curso de masculinidades críticas de la UNS, que ya es un curso que se abrió, y termina en noviembre en ESIPalooza, que me encanta que eso exista, el 9 de julio. Yo siempre quise estas cosas. En la ciudad de 9 de julio se hace como Lula Palusa, pero ESIPalooza, y vamos Tenemos a que trabajar ir. ESI para...
Eso está buenísimo. Esipalooza. Y el año que viene, Esi para adultos se viene con mucho más porque, bueno, porque veo que tiene repercusiones y que lo que veo realmente es que va sirviendo, que Eh, sirve. Eso es lo importante, Eso es ¿no? lo Porque importante. eso es lo importante porque nosotros los adultos fuimos, fuimos anteriores a esta ley y la verdad que la Sí, educación sexual, si es que hubo, no fue ni transversal, ni ni es integral, de ni los nada de derechos eso. humanos. No fue de una perspectiva de derechos humanos. Exactamente, Entonces, exactamente. a ello Entonces, vamos. entonces estos espacios nos ayudan a reflexionar y también a modificar nuestras percepciones, nuestras prácticas, nuestras actitudes Ujú. frente a estos cambios. Bueno, muchísimas gracias, Clara, Muchas gracias a vos. por estas reflexiones sobre la ESI. Bueno, muchísimas Muchas, gracias. muchas gracias. Te mando un beso. Gracias.